En algún lugar profundo de Ucrania, algo inquietante está sucediendo. Los soldados de Rusia lo saben. Lo han visto una y otra vez. Tan pronto como cualquiera de sus camaradas ponga un pie en este lugar, saben que el soldado que acaban de ver entrar está en una cuenta regresiva. Tienen 12 minutos, solo 720 segundos en este lugar aterrador antes de que lo inevitable suceda. Muerte. Los soldados de Rusia ni siquiera están durando tanto como las efímeras en Ucrania en este momento. Tienen 12 minutos y contando tan pronto como entran en este lugar. ¿Qué es ese lugar? Stepnohirsk, acostado a poca distancia de las orillas del río Kinska y rodeado por los asentamientos de Lukianivska y Primorska. Stepnohirsk se ha convertido en una trampa mortal para los soldados rusos, pero es una trampa en la que Putin sigue obligándolos a entrar. El líder de Rusia tiene que hacer eso porque ve a Stepnohirsk como una de las piezas clave del territorio que Rusia debe capturar si quiere avanzar hacia el norte sobre el río Kinska y en dirección a la ciudad de Zaporizhia. Este pequeño asentamiento, que ya ha sido devastado por la guerra, es desolado. No quedan no combatientes, solo soldados rusos que se deslizan por las calles, sabiendo que cada paso que dan hacia adelante podría ser el último. Los drones de Ucrania siempre están vigilando. Los soldados del país están en emboscada, cambiando sus posiciones según lo que ven los drones, hasta que están en el lugar perfecto para atacar. Esta es la realidad de Stepnohirsk para los soldados rusos, y como dice un soldado ucraniano, que usa el nombre en clave 9, al Times, creo que la esperanza de vida de un ruso movilizado aquí es de unos 12 minutos, no más, y el costo de su vida, en términos de proyectiles y FPVs gastados para matarlo, es de unos $5 a $6. Transplantémonos en la cabeza de un soldado ruso enviado a Stepnohirsk, después de avanzar durante millas a través de una zona de muerte solo para llegar aquí. Hablaremos de eso más tarde en el video. Entras en el asentamiento que una vez fue pacífico. Este habría sido un buen lugar para vivir. En el centro de Stepnohirsk hay 9 edificios de gran altura y están rodeados de cabañas. Un pueblo adormecido de 5,000 suena idílico. Eso no es lo que estás viendo al cruzar el umbral hacia el asentamiento. Todos los 9 de esos edificios de gran altura han sido bombardeados hasta la oblivión. Las hermosas cabañas están quemadas y no hay señales de ninguna de las 5,000 personas que solían vivir aquí. Todo lo que queda es una especie de calma inquietante. Un silencio que cualquiera que haya estado atrapado en el ojo de un huracán sabe que es una señal infalible de peligro. No hay pájaros cantando, no hay señales de vida en ninguna parte. Un escalofrío recorre tu espalda, pero sabes que tienes que seguir adelante. Putin lo exige. De repente, un sonido rompe el silencio. El característico zumbido de un dron de reconocimiento acechando por encima te obliga a hacer una desesperada carrera hacia cualquier escaso refugio que puedas encontrar. Justo 5 minutos después de entrar en Stepnohirsk, te encuentras escondido detrás de una pared en los restos quemados de una cabaña, rezando a cualquier deidad en la que creas que fuiste lo suficientemente rápido para evadir el dron de Ucrania. No lo eras. Simplemente, aún no lo sabes. En un centro de comando oculto, los operadores de drones de Ucrania ya se están preparando para la entrega de tu muerte. Las imágenes grabadas por el dron de reconocimiento que voló sobre tu cabeza se están transmitiendo en tiempo real, y te has convertido en nada más que una mancha de calor en una cámara de imagen térmica. Las fuerzas defensivas de Ucrania saben exactamente dónde estás, y no tomará más de unos minutos para que el zumbido del dron de reconocimiento sea reemplazado por el de un dron de ataque FPV. Te agachas. Cada minuto que pasa se siente como una hora. Finalmente, después de que hayan pasado otros 5 minutos, piensas que estás a salvo para moverte. Vaya, apenas 10 minutos y ya has tenido el más cercano de los sustos. Bueno, no del todo. A medida que asomas la cabeza por encima de la pared que crees que es tu santuario, un dron ucraniano se está acercando. Detrás de ti. Pero ni siquiera piensas en mirar mientras escaneas las calles de Stepnohirsk, buscando la próxima ruta de avance. Para cuando escuches el zumbido, ya es demasiado tarde. El dron logra un impacto directo. Tu luz está apagada. Duraste 12 minutos. Y Stepnohirsk regresa al inquietante silencio que una vez conociste, esperando la próxima desafortunada alma rusa que entre. Este es el destino de tantos soldados que entran en esta nueva aldea de la muerte, y para muchos es inevitable. En este momento, mientras aún mantiene el control sobre Stepnohirsk, Ucrania tiene todas las ventajas al combatir las tropas de asalto de Rusia. Como señaló Ukrinform en un informe del 14 de enero, donde cubrió cómo Rusia ha estado tratando de avanzar hacia el pueblo, Stepnohirsk está ubicado en una zona elevada. Pero Rusia, que hace que la aldea sea estratégicamente importante,
vamos a explicar con más detalle en unos minutos. Pero en este momento, esa posición elevada está trabajando a favor de Ucrania. Colocar sus drones y operadores de artillería en las colinas le da a las fuerzas de Ucrania una vista clara del pueblo y de las áreas circundantes. High Ground también facilita a los operadores de drones volar sus drones de reconocimiento y FPV, no menos porque las mejores señales proporcionadas por este tipo de territorio permiten a esos drones buscar más profundamente en la ciudad a cualquier soldado ruso que sea lo suficientemente estúpido como para entrar. En su propio análisis, Combat Veteran News añade que el agua es otro problema que enfrentan los soldados de Rusia. Stepnihirsk, que está a unos 30 kilómetros o aproximadamente 6 millas de distancia de la ciudad de Zaporizhia, combina su terreno elevado con profundidades profundas. Está en una ubicación geográficamente muy difícil, dice Combat Veteran News, porque toda esta región aquí está parcialmente inundada, y eso significa que nadie puede realmente ocupar ninguna región aquí. Así que mientras Ucrania tiene la ventaja sobre Stepniyivsk, las fuerzas rusas tienen que avanzar a través de un terreno inundado en un clima helado, todo en servicio de lograr nada más que sus propias muertes en un promedio de 12 minutos después de entrar en la aldea. Tienes que hacer la pregunta obvia, ¿por qué? Hemos tocado uno de los motivos ya, que es que Rusia está haciendo un esfuerzo hacia la ciudad de Zaporizhia, o al menos quiere hacer un esfuerzo. De pie en el camino de Rusia está el río Kinska, que necesitará ser cruzado. Y para que ese cruce ocurra, Rusia necesita tomar tanto territorio como pueda al sur de ese río para poder establecer ubicaciones seguras para que sus soldados avancen hacia el norte. Ingrese Stepnohirsk, que junto con Primorska y Lukianivska, le daría a Rusia el espacio seguro que necesita para intentar los cruces del río Kinsky que la acercan a la ciudad de Zaporizhia. Es la importancia de esta ciudad en particular la que ha llevado a Putin a ordenar 20,000 soldados en dirección a Stepnoyarsk. Al tomar la aldea, Rusia gana la ventaja alta, junto con una ruta hacia una ciudad que alberga la mayor acería que Ucrania aún tiene activa. Perder Zaporizhia sería devastador para el ejército de Ucrania, como dice Mongol, quien es un oficial superior que manda el grupo Ferrata, que es una unidad de fuerzas especiales dentro de la inteligencia militar de Ucrania, al Times. La pérdida de Stepnohirsk permitiría al enemigo superar la barrera natural, avanzar artillería y activos no tripulados y bombardear Zaporizhia las 24 horas, añade Mongol. Eso causaría pánico entre la población civil y una crisis humanitaria. Crearía las condiciones para la ocupación de Zaporizhia y la pérdida del centro regional. Esa mención de la artillería también ha sido señalada por Combat Veteran News y UKR Inform. Mientras Rusia quiere cruzar el río Kinskoye, Stepnihirsk también está ubicado lo suficientemente cerca de la ciudad de Zaporizhia como para permitir que las unidades de artillería de Rusia comiencen su bombardeo antes de que ocurran los cruces. Al menos, Rusia podría comenzar a bombardear las afueras de la ciudad para preparar el terreno para un intento de ocupación. Las noticias de veteranos de combate dicen, y nuevamente, recuerda la posición elevada en y alrededor de Stepnihirsk. Ese es el territorio ideal para que las tripulaciones de drones y artillería de Rusia se establezcan y puedan comenzar a bombardear la ciudad de Zaporizhia, y como señala UKR Inform, el control sobre Stepnihirsk también le daría a Rusia la capacidad de controlar las rutas logísticas que conducen desde Zaporizhia y hacia los asentamientos de Juliapola y Orekiv. Mongol también menciona que Rusia quiere hacer entrar en pánico a los civiles. Esa es otra razón clave por la que está sacrificando felizmente soldados al molino de Stepnihir. Antes de explorar este punto, este es el show militar, y te traemos el panorama completo, no solo los titulares. Asegúrate de estar suscrito al canal si quieres mantenerte a la vanguardia. La campaña de Rusia contra los civiles de Ucrania no es un subproducto de su invasión de Ucrania. Es una estrategia clave, y es una que Putin ha empleado para matar a 172 ucranianos. Civiles entrenados, junto con 378 heridos más, hasta el 31 de enero, el bombardeo de ciudades que están llenas de no combatientes también ha sido una parte clave de la estrategia de Rusia, a medida que hemos visto en todas las regiones ocupadas de Ucrania. Y, como informó la Nueva Voz de Ucrania el 23 de febrero, Rusia ha estado construyendo sobre su estrategia, centrada en los civiles en 2026. Más allá de intentar destruir tanto como sea posible la infraestructura energética de Ucrania, utilizando ataques con drones que han estado en curso durante todo el invierno, Rusia ahora está utilizando una combinación de sabotajes y asesinatos para crear pánico dentro de las ciudades de Ucrania. La campaña de huelga de la red eléctrica se está trasladando para centrarse en la infraestructura ferroviaria civil de Ucrania y las rutas de suministro, dice la Nueva Voz de Ucrania. En las ciudades de Ucrania, para cazar activamente a los líderes regionales, como vimos con la Operación Enigma 2,
0, que tenía como objetivo a periodistas, figuras públicas e incluso a miembros clave de la comunidad de inteligencia de Ucrania, como el representante de HUR Andriy Yusov. Así que para Rusia, Stepnohirsk es un escalón vital. Podría llevar a la captura de la ciudad de Zaporozhye, y aunque no lo haga, permite a Putin continuar su campaña bárbara y terrorista contra los civiles de Ucrania. Estos objetivos duales son los que están llevando a Rusia a tomar la a menudo suicida decisión de enviar a sus soldados a enfrentar el mortal recorrido de 12 minutos en Stepnohirsk. Quédate con nosotros mientras exponemos hasta dónde está dispuesto a llegar Rusia y cuán mal se hará daño solo para tomar este pequeño asentamiento. Pero por ahora es suficiente saber que Rusia considera a Stepnohirsk tan importante que no está enviando a ningún soldado de rango y archivo al pueblo. Putin está enviando lo mejor de lo mejor, y esa es una decisión terrible. Según informa el Times, los rusos han enviado 2 divisiones de paracaidistas, una división de rifles motorizados y una brigada de Spetsnaz al pueblo. Estos son los soldados de élite de Rusia que están durando un promedio de 12 minutos en la trampa mortal de Stepnohirsk, y eso significa que Rusia está perdiendo a algunos de sus mejores. La pregunta que Putin ignorará felizmente es, ¿qué le quedará a Rusia después? Si de alguna manera logra tomar Stepnohirsk, habrá desgastado a algunos de sus mejores soldados, lo que inevitablemente significa que se quedará con reservas mal entrenadas para continuar el avance hacia Zaporizhia. Y esto asume que las fuerzas de élite de Rusia incluso podrán tomar el pueblo. Si no pueden hacer el trabajo, las reservas tendrán que continuar. Si lo mejor de Rusia dura 12 minutos, lo peor podría no durar ni 12 segundos. Para Ucrania, Stepnohirsk es una ubicación potencialmente vulnerable que también les ha presentado una oportunidad. Rusia va a enviar sus fuerzas de élite al pueblo. Ucrania puede responder de la misma manera enviando lo mejor de sí. Cuando los soldados de Ucrania tienen todas las ventajas que vienen con Stepnohirsk, que Rusia desea desesperadamente obtener, es cierto que los soldados de Ucrania están en desventaja numérica de 7-1, como señala el Times. Pero muchos son miembros de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, o HUR, y están siendo apoyados por soldados de infantería veteranos en el terreno, unidades de defensa territorial y operadores de drones. Lo que todo esto suma es que Ucrania ha podido convertir Stepnohirsk en el tipo de paisaje infernal inquietante que solo podría haber salido de una pesadilla rusa. Y de manera ingeniosa, Ucrania no está apresurándose a detenerlo sin pensar. Las fuerzas rusas que están tratando de tomar el pueblo. Todo lo que Ucrania hace en Stepnohirsk es tranquilo, cuidadoso y calculado. Como ejemplo de uno de los ataques de Ucrania, compartido por el medio, dice que a menudo son mongoles. Equipo de asalto que va a eliminar a los infiltrados rusos en Stepnohirsk, y la comunicación por radio de una operación así destaca su enfoque. Lo malo es que ya saben que venimos, dijo Mongol a un comandante de escuadrón después de que Ucrania había identificado a algunos infiltrados atrincherados que habían logrado romper la maldición de los 12 minutos. En este momento, el enemigo está realizando reconocimiento adicional aquí. Sigue comprobando constantemente dónde está observando el enemigo y siéntate como ratones. Silencio total en la radio. La paciencia es claramente una virtud para Ucrania en Stepnohirsk, lo cual parece una cosa extraña de decir, dado la velocidad a la que elimina soldados rusos en promedio en la aldea. Esto nos dice que 12 minutos puede ser una gran sobreestimación para muchos de los soldados de Rusia. Algunos probablemente duren un puñado de minutos, siendo aquellos que logran afianzarse los casos excepcionales que elevan el promedio. Independientemente, Ucrania ha estado obteniendo buenos resultados con esta estrategia de Stepnohirsk. El 25 de febrero, la Inteligencia de Defensa de Ucrania discutió algunas de las maniobras ofensivas más recientes de Ucrania en una publicación de Telegrama. Stepnohirsk ahora parece ser el dominio de la unidad de élite RTAN de Ucrania del HUR. Y esa unidad ha logrado alejar aún más a las fuerzas rusas de la aldea. Durante la operación, llevada a cabo en condiciones de logística compleja y constantes intentos por parte del enemigo de mantener posiciones utilizando el método de asaltos a la carne, los combatientes de RTAN, en cooperación con otras unidades del Departamento de Operaciones Activas de la AUR, del Ministerio de Defensa de Ucrania y las Fuerzas de Defensa de Ucrania, recuperaron el control sobre posiciones clave y mejoraron significativamente la situación táctica en el tramo especificado del frente, dice la publicación de Telegram. Ucrania destruyó mano de obra y equipo ruso al eliminar a varios docenas de soldados rusos. Además, Ucrania logró tomar el control de algunas arterias logísticas clave que Rusia estaba utilizando para suministrar a sus fuerzas de Stepnohirsk, lo que solo debilitará los asaltos del país en el futuro. Esta es la culminación de todo lo que Ucrania ha estado haciendo en Stepnohirsk durante meses. La maldición de 12 minutos ha destruido los intentos de Rusia de construir una fuerte fuerza de asalto, lo que ha brindado la oportunidad a Ucrania de lanzar contraataques.
Sin embargo, hay un componente más en esos contadores que necesita ser mencionado: Starlink. No es una coincidencia que los operativos de HUR de Ucrania eligieran finales de febrero para contraatacar a las fuerzas rusas que intentan tomar el pueblo. A principios de ese mes, Elon Musk y SpaceX finalmente cerraron el acceso de Rusia a los terminales ilícitos de Starlink que había estado utilizando para coordinar sus fuerzas en el frente. Pero los invasores de Stepnohirsk, que ya estaban aislados y siendo cazados por Ucrania, la pérdida de Starlink sirvió como un toque de muerte. Ya no pueden justificar sus carreras suicidas hacia el pueblo porque saben que las fuerzas detrás de ellos no son capaces de coordinarse y construir sobre ninguna de las ganancias que podrían haber logrado. ¿Eso significa que Rusia dejará de enviar soldados hacia Stepnoyarsk? No hay ninguna posibilidad. Te dijimos antes que expondremos hasta dónde está dispuesto a llegar Rusia para hacerse con Stepnoyarsk. Y la brutalidad de Putin, que se ejerce sobre sus propios soldados casi tanto como sobre Ucrania, comienza con el enfoque hacia la ciudad. Como señala Combat Veteran News, los soldados de Rusia tienen que emprender un peligroso viaje desde el asentamiento de Kamianska antes de llegar a Stepnihiv. Ese viaje es de unos 4 a 5 kilómetros, o aproximadamente 5 a 1 milla, y la mayoría de los soldados lo atraviesan a pie por un terreno abierto, que es una clara zona de muerte. Imagina a las tropas rusas simplemente teniendo que marchar a través de estos campos abiertos hasta esta aldea en disputa. ¿Entiendes cómo la deserción puede volverse absolutamente excepcional?, dice la noticia de veteranos de combate, y recuerda, Rusia ha dedicado 20,000 soldados a asaltar la dirección de Stepnoyarsk. El hecho de que Ucrania siga logrando avances, incluso cuando Rusia tiene una ventaja de mano de obra tan masiva, indica que lo que Putin está tratando de lograr en Stepnohirsk no es más que enviar a sus soldados a sus muertes inevitables. ¿Y qué si eres un inteligente soldado ruso? Sabes sobre la maldición de los 12 minutos y entiendes lo ridículo que sería marchar hacia y entrar en una ciudad que te matará en minutos. ¿Vas a decir que no a ser enviado en una misión suicida a una ciudad que permanecerá mucho después de que estés muerto? Podrías pensar que lo harías, pero Rusia se está asegurando de que no puedas. El 24 de febrero, la BBC informó sobre las entrevistas que realizó con 4 soldados rusos capturados. Uno de esos soldados le dijo a la BBC que había visto personalmente a un comandante ruso que fue hecho héroe de Rusia ejecutar fríamente a soldados que se niegan a seguir sus órdenes. Lo veo, solo 2 metros, 3 metros, click clack bang. Esta práctica de anular o eliminar a quienes dicen que no es generalizada en el ejército ruso y deja a quienes tienen la tarea de tomar Stepnohirsk en una situación sin salida. Pueden durar 12 minutos en la aldea o ser disparados por sus propios comandantes de inmediato. O si tienen la suerte de tener un comandante corrupto, y seamos realistas, la corrupción es como el oxígeno para el alto mando ruso, esos soldados pueden sobornar para salir adelante. Según informa el Instituto para el Estudio de la Guerra, algunos de los soldados de Rusia están pagando hasta 30 libras esterlinas, o alrededor de $40.6, para salir de los asaltos suicidas que se les ordena llevar a cabo. Quizás hay comandantes cerca de Stepnohirsk que se están aprovechando como bandidos ahora que la aldea ha ganado una reputación tan aterradora. Pero para aquellos que no pueden pagar, el reloj está corriendo. Tienen 12 minutos antes de que llegue lo inevitable, y cuando lo haga, Stepnohirsk seguirá esperando al siguiente soldado ruso, que sale de la zona de muerte circundante, de la sartén, y cae en un fuego que arde tan intensamente que ningún ocupante ruso puede escapar de él. Lo que vemos ahora en Stepnohirsk refleja lo que también vimos en Pokrovsk durante el asalto de Rusia a esa ciudad en particular. La maldición de Pokrovsk se propagó aún más por el ejército de Rusia que la de Stepnohirsk. Y recuerda suscribirte a Show Militar si disfrutaste este video y quieres ver más cobertura de la realidad que enfrentan las fuerzas de Rusia en Ucrania. Y gracias por ver.